Gloria al Señor. Este es el Dios que adoramos, en quien creemos y en quien confiamos. Así que vamos a pasar a meditar pues, un ratito en la Biblia, en la predicación, y luego pues, pasamos a seguir cantando y alabando pues, al Señor. Hace 2 semanas dejamos a Jesús en medio de un problema con los judíos. Si recordamos, Jesús había sanado a aquel hombre que llevaba 38 años paralítico en el estanque de Betesda, y este mismo hombre luego señalaría a Jesús y diría a aquellos judíos quién era el que le había sanado y quién le había dicho que tomara su lecho en el día de reposo. Tras esto vemos como los judíos fueron a por Jesús, fueron, dice el texto, enfadados a intentar matarle, y Jesús les dijo unas palabras, le dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que lo que Jesús le estaba diciendo a aquellos judíos es que Él era igual que Dios, que Dios era su Padre, que Él era su Hijo y que Él era. Entonces esto lo enfadó mucho más a los judíos, que quisieron ir a por Jesús a matarle. Y en la continuación de esta historia encontramos en Juan 5, del 19 al 29, como Jesús empieza a hablar de cuál es su autoridad. Y el texto dice así: respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Hay 3 ideas que me gustaría ver en esta mañana. La primera es cuál es la autoridad de Jesús, que viene dada por el Padre, y ahí veremos pues la relación entre el Padre y el Hijo y la naturaleza de la propia autoridad que tiene Jesús. Luego veremos cómo esta autoridad, en una segunda parte, le permite al Hijo ser juez, le permite al Hijo juzgar, y por último le permite también dar vida. Así que, comenzando por el principio del texto, por el versículo 19, dice: respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí Jesús comienza su frase con unas palabras que son llamativas: de cierto os digo, y durante toda su predicación la dice 3 veces. Y lo que Jesús está queriendo decir era muy habitual entre los judíos: cuando se repite una misma frase, una misma palabra, se está queriendo enfatizar que eso es muy importante. Así que Jesús lo que les estaba diciendo a aquellos judíos es: prestad atención, porque lo que os digo es muy cierto, es muy verdad. Vivimos en una época en la que todo el mundo quiere ser libre, en la que la gente huye de las relaciones que conllevan
que conllevan un compromiso. Vemos como hoy en día la gente se casa pensando casi más en el momento en que se van a divorciar. Bueno, si la cosa va mal, pues ya nos separaremos y ya está. El compromiso cada vez va menos y lamentablemente en el mundo evangélico me da la sensación que también pasa. Cada vez hay más cristianos que buscan iglesias en las que no hay membresía, en las que no hay ningún tipo de compromiso, en la que yo voy el domingo, consumo pues la predicación, la alabanza y me voy a mi casa y nadie me dice nada porque no hay ningún tipo de relación ni de compromiso, no hay ningún liderazgo. Al final, si yo no soy miembro de una iglesia, no tengo un pastor que me pueda llamar la atención cuando hago algo mal. Y veo que cada vez hay más esta corriente de querer tener libertad, de huir del compromiso, del no querer pues estar bajo ninguna autoridad. Todos queremos, en alguna manera, este tipo de libertad. Y me pregunto, ¿Jesús tenía libertad? ¿Era Jesús libre o él tenía algún tipo de compromiso? Bueno, Jesús era Dios, esto creo que es algo que tenemos claro, pero él mismo dice que él no puede hacer nada por sí mismo, sino que solamente aquello que el Padre le ha dado para hacer es lo que él puede llevar a cabo. Y es que Jesús, tanto cuando estuvo en la tierra como en la eternidad, siempre él estuvo sometido al Padre. Él siempre ha estado actuando de la misma manera que el Padre le permitía hacer. Ahora bien, esto tampoco quiere decir que Jesús no fuese libre, porque Dios mismo, dentro de su naturaleza, tiene ciertas restricciones. Dios no puede negarse a sí mismo, es decir, Dios no podría pecar. Dios no puede hacer cosas absurdas, es decir, Dios no va a coger un león y lo va a convertir en un perro, porque se contradeciría su propia naturaleza. Pero el Hijo decidió voluntariamente someterse al Padre. Igualmente, cada uno de nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, como imitadores de Jesús, estamos llamados a someternos a Dios. Estamos llamados a someternos a las autoridades políticas y gobernadoras de nuestras ciudades, de nuestro país, siempre y cuando no contradigan aquello que Dios manda. Estamos llamados a someternos al liderazgo de la Iglesia, a los pastores, a los ancianos. Estamos llamados también a someternos los unos a los otros en el temor del Señor. Así que vemos que dentro del cristianismo la libertad de no quiero compromiso no existe, no es válida en la Biblia. Estamos llamados a someternos unos a otros. Y Jesús igualmente es nuestro gran ejemplo y Él estuvo sometido al Padre. Así que su autoridad era una autoridad recibida de Dios, pero sometida al Padre en todas las cosas. Jesús no podía actuar pues a su bola, por así decirlo, sino que se tenía que limitar a aquello que el Padre le había dado. Pero esta autoridad que había recibido había sido recibida en base al amor. Dice el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Recordemos que Jesús viene de sanar a este hombre paralítico, viene también de sanar al hijo de aquel noble que estaba a punto de morir, y vemos que el Padre dice que le da cosas mayores que estas que luego más adelante veremos, pero lo hace por amor. El Padre ama al Hijo y le ha dado esta autoridad. Creo que no debemos confundir este amor que se da dentro de la Trinidad con el amor que vemos entre los seres humanos, incluso con el amor que Dios tiene hacia sus criaturas y hacia sus hijos. Creo que es un amor superior, que no se rige por actos que se pueden demostrar. Normalmente nosotros cuando queremos hablar de amor siempre hablamos de cosas que se hacen, ¿verdad? Un hombre que ama a su mujer pues le regala flores, le dice piropos. La mujer que ama al hombre pues también hace cosas por él. Pero en la Trinidad el amor no se demuestra en actos físicos ni en actos palpables, sino que está en la propia naturaleza de Dios. Dice 1 de Juan 4:8, Dios es amor, es parte de su naturaleza, Él es así. Por lo tanto, en la unidad de la Trinidad, que es un concepto difícil de entender a veces para nuestra mente, ese Dios que es uno pero que son tres, se rige por el amor entre ellos. Dice Juan 17:24, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Esto lo dijo Jesús del Padre. Es decir, vemos que entre ellos, antes de que todo fuese creado, ya existía un amor. El teólogo Wayne Grudem dice una frase que creo que nos puede ayudar a entender esto, a este amor de la Trinidad. Dice, este amor eterno del Padre por el Hijo, del Hijo por el Padre y de ambos por el Espíritu Santo, hace del cielo un mundo de amor y gozo, porque cada persona de la Trinidad procura dar gozo y felicidad a las otras dos. Y creo que esto nos ayuda a entender esta relación de amor.
El Padre se ocupa de producir gozo y felicidad en el Hijo y en el Espíritu lo mismo con el Padre y el Hijo lo mismo con el Padre y el Espíritu. Este es el amor por el cual el Padre ha dado autoridad al Hijo, y por el cual dice que verán los judíos obras mayores que lo que ya han visto de Jesús. Y como veremos, estas obras mayores hablan del corazón, hablan de cambiarle. Pero déjame hacer aquí un paréntesis, porque creo que hay una idea peligrosa y que cada vez se va repitiendo más en el mundo evangélico, y es la idea de que el amor de Dios nos ha salvado. Es una idea bonita, es una idea, diría, hasta romántica, pero es una herejía. La Biblia no habla de que el amor de Dios nos ha salvado. Esto es totalmente falso. El amor de Dios no salva a nadie. El único que salva es Jesucristo. El único que salva es Jesús muriendo en la cruz y resucitando. Dios es amor, el amor es un atributo de Dios, pero el amor no es Dios. Y hay canciones, hay predicaciones, hay cosas que cada vez se habla más de que el amor de Dios nos salva, que Dios se llama amor, y esto es totalmente falso. Sería absurdo decir que la ira de Dios nos salva, ¿verdad? Seguramente si yo dijese esto, pues acabaría bajando del púlpito y no predicaría nunca más, porque es una herejía. Pero ¿acaso en la cruz, no, igual que se evidencia el amor, no se evidencia la ira de Dios? ¿Acaso la ira de Dios no cayó sobre Jesús para que no cayese sobre nosotros? Si podemos decir que el amor de Dios salva, también podemos decir que la ira de Dios salva. Pero la realidad es que ambas cosas son una herejía. Dios es amor, pero el amor no es Dios. Y cada vez hay más canciones que hablan de que el amor de Dios nos salva, de que el amor de Dios nos sostiene. Es Jesús, es Cristo el único que tiene este poder. Y lamentablemente este mensaje va calando más y más y más en las iglesias. Y cada vez se habla más de amor para hablar menos de pecado. Cada vez se habla más de amor para hablar menos de justicia. Cada vez se habla más de amor para hablar menos de santidad. Y todo tiene que estar balanceado. No estoy diciendo que no haya que hablar del amor de Dios. Estoy diciendo que igual que hay que hablar del amor de Dios, hay que hablar en la justa medida de la ira de Dios, de su santidad, de su justicia, de su fidelidad, de su misericordia. Porque si no, lo que hacemos es hacer un Dios a nuestra manera. El Dios que nos gusta, el Dios que nos apetece. Y como veremos, el amor del Padre al Hijo le ha dado la potestad de hacer obras mayores. La autoridad que el Hijo recibió viene del Padre, viene por amor, y presenta cuál es la naturaleza del Hijo, cuál era su naturaleza. Versículo 23 dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y el versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Ambos textos, estos dos versículos, están presentando la relación que hay entre el Padre y el Hijo. En nuestro idioma, en el español, cuando hablamos de Padre e Hijo, pues se nos viene a la imagen, pues, no sé, a Edwin, pues con cualquiera de sus hijos, ¿verdad? Un padre y un hijo. Pero cuando un judío del siglo I escuchaba hablar del Padre y del Hijo, lo que venía a la mente era una misma naturaleza, una misma unión. Y Jesús, por lo tanto, lo que él estaba diciendo aquí, y le estaba diciendo a aquellos fariseos, es que su naturaleza en la tierra era exactamente la misma naturaleza que tenía el Padre en el cielo. Que Jesús era totalmente Dios. Y por lo tanto dice así, que el que honra al Hijo está honrando al Padre, y el que honra al Padre honra al Hijo. No se puede separar. No hay manera de separar la honra de uno de la honra de otro. El Padre tiene vida, Él es vida, el Hijo tiene vida y el Hijo da vida, porque tenemos una misma naturaleza. En la tierra Jesús nunca dejó de ser Dios. Él siguió siendo exactamente igual de santo, exactamente igual de perfecto, exactamente igual de misericordioso, exactamente igual de amoroso. Y es cierto que algunos de sus atributos se vieron limitados. Jesús no atravesaba paredes, aunque Él era omnipresente. Jesús, vemos como hay veces que hace preguntas, porque aunque era omnisciente, su omnisciencia quedó limitada en ciertas ocasiones. Pero Él nunca dejó de ser Dios. Y quizá podamos preguntar, bueno, Ángel, ¿esto es importante de verdad que lo sepamos? Creo que sí, y creo que es mucho y muy importante, porque la autoridad que Jesús tenía para sanar enfermos iba mucho más allá que esto. Él iba a morir en una cruz, y Él era totalmente alguien divino. Si no fuese así, su sacrificio no valdría de nada.
Si Jesús no hubiese sido verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, lo que ocurrió en la cruz no serviría de nada, porque tenía que ser llevado a cabo por alguien perfecto. Si no, se hubiese quedado en el sacrificio de una buena persona, de alguien sabio, pero vemos que él compartía la misma naturaleza de Dios. Así que era una autoridad totalmente divina la que él tenía, y él iba a subir a la cruz para dar su vida en rescate por muchos. Así que esta es la autoridad que Cristo había recibido sometiéndose al Padre, por amor del Padre, con su misma naturaleza, y ahora vemos que nos dice el texto también para qué iba a usar Jesús esta autoridad. Y la primera de las cosas que vemos es que ha recibido autoridad para juzgar. Tanto en este punto como el que veremos después acerca de Cristo teniendo autoridad para dar vida, vemos que va en crecimiento. Empieza en esta tierra y acaba en la eternidad, en lo que sucederá en el futuro. Dice el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. Claramente vemos que el Padre ha delegado la acción y la operación de juzgar a Jesús, al Hijo, y dice que todo el juicio se lo ha dado a Él, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y para que todos honren al Padre como honran al Hijo. Y aquí una vez más vemos esta unión entre el Padre y el Hijo. Los judíos que estaban escuchando a Jesús no tenían ni los evangelios, ni las cartas de Pablo, ni las cartas de Pedro, ni las de Juan, ni el Apocalipsis. Ellos tenían la ley, los profetas, los libros históricos, los salmos, y esta es la ley que ellos conocían. ¿Quién era en el Antiguo Testamento el que juzgaba? Jehová, el Padre, Él era el que juzgaba. Ahora Jesús está afirmando que Jehová le ha delegado a Él la autoridad de juzgar, para llevar a cabo todo juicio. Pero en el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra, aunque Él tenía esta autoridad para juzgar, no la llevó a cabo. Vemos en Juan 12:47, dice, al que oye mis palabras y no las guarda, es decir, el que escucha lo que yo predico y pasa de esto, dice Jesús, yo no le juzgo, porque no he venido al mundo a juzgar, sino a salvar al mundo. Es decir, Jesús vino a la tierra y su función no era la de juzgar, venía a traer esperanza, venía a traer salvación, para que todo aquel que cree en su nombre pueda ser salvo. Y esta era la función que Jesús vino a dar al mundo, traer una esperanza para el pecador, traer una esperanza a aquel que se iba perdido. Pero esto no quiere decir que él había perdido su condición y la autoridad para juzgar, sino que, como vemos en los versículos 26 y 27, este momento llegará. Dice así el texto, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Jesús durante todo su ministerio muchas veces se llamó el Hijo del Hombre, y es que se estaba presentando como el ser humano perfecto, como aquel que no había tenido ningún fallo. Y para los judíos, el Hijo del Hombre les llevaba al libro de Daniel. Capítulo 7, 13 y 14 dice, miraba yo, esto lo dice Daniel, en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un Hijo del Hombre. Jesús estaba autodenominando así, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y mirad lo que le fue dado al Hijo del Hombre, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que el que no vino para juzgar en la primera venida en su encarnación, el día que vuelva en su segunda venida sí que vendrá para juzgar. La autoridad que ha recibido del Padre la llevará a cabo. Dice en Hechos 17, 30, 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Llegará el día en que Jesús sí que juzgue. Vino a la tierra y no vino para juzgar porque venía a traer esperanza, venía a traer un mensaje de salvación. Pero llegará el día, cuando Él vuelva, que ese día sí que juzgará. Y está establecido que todos muramos y después de esto el juicio. Y aquellos que no mueran, llegará el día en que tendrán que presentarse delante de Dios y seremos juzgados todos por nuestras obras. Por eso sigue habiendo hoy una invitación
arrepentíos. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En todo el mundo esta invitación sigue vigente. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y llegará el día en que Jesús volverá y juzgará a todos con justicia. No con la justicia de nuestras leyes, sino con la justicia de Dios, de la cual también ahora hablaremos un poco. Así que hemos visto que Jesús tenía autoridad para juzgar. Y también, como vamos a ver a partir de ahora, Jesús tenía autoridad para dar vida. Dice el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Padre le ha dado autoridad a Jesús para juzgar, le ha dado también autoridad para dar vida. Igual que la misma pregunta de antes, ¿quién tenía autoridad en el Antiguo Testamento para dar vida? Jehová, el Padre. Solamente Dios era capaz de dar vida. Lo vemos creando y que crea todas las cosas, vemos como sopla aliento de vida en el ser humano, y ahora el Hijo está declarando que Él tiene la misma autoridad para poder dar vida también. Jesús había hecho, como ya hemos dicho, 2 milagros antes de este momento. Había sanado a aquel hijo del noble que estaba a punto de morir, y había sanado al paralítico, 38 años, que estaba en el estanque de Betesda. Y ahora, como ya hemos repetido, va a hacer obras mayores que estas. ¿Qué obras? Bueno, en el Antiguo Testamento tenemos 2 casos de que Dios había resucitado a personas. Uno es la mujer de aquella viuda de Sarepta. Ese niño fallece, Elías se tumba encima de él hasta 3 veces, y ese niño, después del clamor de Elías al Padre, ese niño vuelve a tener vida y resucita. Vemos otro caso, el hijo de la mujer sunamita, que tras orar Eliseo por él, también este niño de repente resucita y vuelve a la vida. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, encontramos 3 resurrecciones. La primera, la hija de Jairo, por la cual Jesús entra donde estaba pues en su féretro, le toca la mano y esa niña vive y vuelve a resucitar, vuelve a la vida. En Lucas 7, del 11 al 17, se nos narra como el hijo de la viuda de Naín también había fallecido. Jesús se acerca a él muerto y le dice: joven, a ti te digo, levántate, y de repente ese joven vuelve a vivir. Y quizá el caso más conocido por todos, el de Lázaro, llevaba ya 4 días muertos, metido en la tumba, y Jesús desde fuera de la tumba le dice: levántate, ven fuera, y Lázaro se levanta y sale y vive. Vemos claramente cómo Jesús tenía autoridad. Elías y Eliseo, ¿qué tuvieron que hacer para resucitar a aquellos niños? Tuvieron que clamar al Padre, tuvieron que orar, y el Padre fue el que volvió a dar vida a esos niños, por medio de los profetas, pero ellos no pudieron dar vida. Pero en cambio Jesús vemos que en los 3 casos no ora en ningún momento. Él no clama al Padre y dice: Señor, Padre, por favor resucítalo, sino que da una orden y ellos obedecen. El espíritu que había en su interior vuelve a vivir y ellos vuelven a salir a la vida. Jesús a los que quiere da vida. ¿Por qué resucitó a estos y a otros no? Porque quiso resucitar a ellos. A veces entramos en discusiones internas. ¿Por qué Dios salva a unos y no salva a otros? Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por esta pregunta. Porque Dios a los que quiere da vida. Por esto, porque es Dios. Es que no hay más. Podemos intentar buscar muchas explicaciones e intentar... Dios hace lo que quiere porque es Dios. Y a veces la pregunta no es tanto ¿por qué Dios me salva a mí? Es decir, ¿por qué Dios no salva a otro y me salva a mí? Sino ¿por qué Dios me salva a mí? ¿Qué ha visto Dios en el ángel para salvarme? Si es un pecador, si hay gente 1000 veces mejor que él, ¿por qué me salva a mí a otro? Porque Dios hace lo que quiere, porque Dios salva a quien le da la gana, porque Él es soberano, y Jesús ha recibido la autoridad de salvar a los que quiere, y a los que Él quiere da vida, y no hay más discusión. Mayor obra que esta, que las sanidades veréis, porque Jesús da vida a aquellos que están muertos. Versículos 24 y 25. En el texto que hemos leído ahí se hablan de 2 resurrecciones, y que tenemos que entender que son 2 resurrecciones diferentes, una que ocurre en la tierra y otra que ocurrirá más adelante. Versículo 24 y 25 nos habla de esta primera. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es,
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Habíamos leído antes en Juan 12:47, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, decía Jesús, porque no he venido al mundo a juzgar, sino a salvar al mundo. Y aquí está diciendo Jesús lo contrario. Aquel que escucha mis palabras y cree en Dios, éste resucita, y éste pasa de muerte a vida. El versículo 25 dice que los muertos oirán la voz de Dios y aquellos que la oyeren vivirán. ¿De qué está hablando aquí Jesús? ¿Está hablando de una resurrección física o está hablando de una resurrección espiritual? Jesús está hablando de una resurrección que ocurre en el interior del corazón. En el futuro habrá una resurrección física y también habla Jesús. ¿Qué pasa con aquellos que oyen la voz de Dios y creen en el Padre? Que pasan de muerte a vida, que tienen vida eterna, que para ellos ya no hay condenación. ¿De qué condenación está hablando aquí Jesús? Del infierno, no hay otra condenación diferente. ¿Qué pasa con aquellos que han creído la palabra que dice Jesús? Han pasado de muerte a vida, pasan de un estado a otro, hay un cambio en el momento, y esto es algo que ocurre hoy en la tierra, es algo que ocurre en nuestros días. Todos nosotros nacemos físicamente, ¿verdad? Cuando nacemos pues, de nuestros padres, pero todos nacemos muertos espiritualmente, lejos de Dios, separados de él. Nuestra alma no tiene ninguna vida y por lo tanto su destino es el infierno, no hay otro camino. Pero aquellos que escuchan las palabras de Jesús, aquellos que se arrepienten de sus pecados, pasan de la muerte en la que están a la vida eterna. Una vida eterna que se empieza a vivir aquí. Aquellos que reconocen que han sido pecadores, que no merecen nada bueno de Dios, y van arrepentidos y piden clemencia al Padre. En ellos se produce un cambio de estado, de la muerte a la vida, ya en esta tierra, porque Cristo tiene la autoridad de dar vida a aquellos que creen en Él. Así que, si hoy estás escuchando estas palabras de Jesús y sigues estando muerto, arrepiéntete, reconócelo como tu Señor y pasarás de muerte a vida. Pero los versículos 28 y 29 nos hablan de otra resurrección. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. Otra vez Jesús habla de resurrección. Pero mientras que el anterior que acabamos de ver está hablando de una resurrección interior, pasar de muerte a vida, ahora Jesús está hablando de que los muertos que están en las tumbas oirán la voz de Jesús y los que hicieren lo bueno resucitarán para vida y los que hicieron lo malo resucitarán para muerte, para condenación. Si cogiésemos solo el versículo 29 y lo sacásemos de todo el texto y lo sacásemos de la Biblia, podríamos llevar a malinterpretarlo de alguna manera, porque el texto dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y aquí entonces hay que preguntarse, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Porque si los que han hecho lo bueno salen a resurrección de vida y los que han hecho lo malo salen a resurrección de condenación, entender lo que es lo bueno y lo que es lo malo es la clave para saber si estamos en un sitio o estamos en otro. Podríamos pensar que por bueno o por malo, Jesús se está refiriendo aquí a las acciones que hacemos cada día, a las buenas obras o malas obras que hacemos, a los pecados o las obras de caridad, a nuestra ética. Podríamos pensar que esto es así, pero si llegásemos a esa conclusión, este texto difícilmente encajaría en el resto de la Biblia, porque sabemos que no somos salvos por obras, sino que somos salvos por gracia. Así que si Jesús está diciendo que aquellos que hacen buenas obras van a resucitar para vida, quiere decir que podríamos salvarnos por nosotros mismos. O quizá podríamos tener otro problema. Dios dice que no hay ni uno bueno. Por lo tanto, si no hay ni uno bueno, nadie se salvaría ni nadie resucitará para vida. Así que claramente Jesús no está hablando aquí de las buenas acciones que podamos hacer ni de las malas acciones que podamos hacer. Como siempre, cuando un texto no es claro, lo que hay que hacer es intentar entenderlo en lo que le rodea. En los versículos anteriores
y posteriores. Y en los versículos 24 y 25 nos da la clave para entender lo que es lo bueno y qué es lo malo. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo, y los que lo oyeren vivirán. ¿Qué es lo bueno? Oír las palabras de Jesús y creer al que le envió. Esto es lo bueno. El que ha creído las palabras de Jesús y cree al que le envió, resucitará para vida. El que no ha creído las palabras de Jesús y no cree en el que le envió, resucitará para condenación. Es decir, unos pasarán toda la eternidad en el cielo, donde la gloria de Cristo llenará todo, y otros pasarán toda la eternidad en el infierno, donde será el crujir de dientes, donde habrá tormento eterno, un lago de fuego y azufre, un sufrimiento físico y espiritual, un tormento eterno, un lugar donde aquellos que vayan, su mayor tormento será que han visto que Dios es real y que ellos lo rechazaron y ya no se pueden volver a acercar a Él. Muchas veces no se habla del infierno, porque se dice, bueno, es que no hay que asustar a la gente. La Biblia no pretende asustar, y las cosas hay que decirlas como son. Yo no pretendo meterte miedo en esta mañana, no es mi intención, pero si no te digo lo que la Biblia enseña, no vas a estar advertido de la realidad, de la verdad que Dios ha dejado. Todo aquel que no ha puesto su fe en Jesús acabará en el infierno. Por eso, como hablaba antes con Carlos, nos apremia tanto predicar el Evangelio, pero nosotros no podemos cambiar los corazones. Pero aún sigue habiendo una invitación: arrepentíos y creed en el Evangelio. Si escuchas su voz, no pongas duro tu corazón para no querer escucharlo. Ve arrepentido a Jesús y serás resucitado para vida. Acabo ya. Mientras me preparaba, siempre me gusta, no sé si lo consigo, pero me gusta intentar ser práctico y buscar aplicaciones que nos puedan servir. Y cuando me preparaba pensaba, bueno, esto es una predicación de Jesús, ¿qué voy a aportar yo de más a una predicación que ha hecho Jesús? ¿Verdad? Es difícil poder aportar algo más, pero creo que sí que hay cosas prácticas que podemos aplicar en nuestro día a día, en nuestra vida. Aquel hombre que había sido sanado por Jesús, 38 años, vuelvo a repetir, aquel hombre que había sanado a este hombre, era verdadero Dios y era verdadero hombre. Alguien que fue perfecto y que por lo tanto era el candidato perfecto para ser el juez de toda la humanidad. Ningún otro ser humano podría juzgar a otro porque fallamos en las mismas cosas, pero Jesús sí que era el candidato perfecto. Y Jesús tiene esta autoridad para juzgar en el futuro, en su regreso. Mientras Él estuvo en la tierra, Él ya dio vida a muchos. Y hasta que vuelva sigue dando vida a muchos, como somos evidencia nosotros, que ha dado vida y nos ha hecho resucitar. Y ahora, estando en el cielo, Él sigue dando vida. Él sigue teniendo la autoridad para dar vida. Y esto debe servirnos de consuelo, porque cuando vemos que nuestros familiares no quieren saber nada de Dios, que nuestros amigos no quieren saber nada de Dios, saber que Jesús tiene autoridad para dar vida es un descanso, porque podemos descansar en que Dios hará la obra, en que Él tocará al corazón de aquellos que quiere tocar. Y creo que esto es gozo también para nosotros, que aun en medio de las cosas y de las circunstancias que suceden, Jesús sigue estando en el trono, Jesús sigue gobernando, Jesús sigue teniendo control sobre todas las cosas. Y esto produce en nosotros descanso, produce en nosotros paz y produce en nosotros esperanza. Esperanza en saber que Jesús volverá. Esperanza en saber que Jesús vendrá a juzgar a todos y que por medio de su sangre, aquellos que hemos creído en Él, tenemos vida eterna. Y que esto es lo mayor que nos ha podido pasar. Si hemos muerto cuando Él vuelva, resucitaremos. Si no, Él nos llevará a las nubes y estaremos con Él durante toda la eternidad.
Y cuando Satanás nos acuse y diga, mira, este es tal, 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 Jesús le dirá, cállate, Satanás, porque yo ya he pagado por él. Por eso es necesario arrepentir y reconocer a Jesús como el Señor. Y si haces esto, pasarás de muerte a vida. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque en tu ministerio terrenal, Señor, viniste a traer esperanza y un mensaje para salvar a los perdidos, Señor, y te damos gracias porque ese mensaje nos ha alcanzado y ese mensaje ha cambiado nuestras vidas. Y te rogamos, Señor, que tú también toques los corazones, Señor, de aquellos que no creen. Trae, Señor, este mensaje tan maravilloso, tan lleno de amor, de misericordia, de justicia, de fidelidad, Señor, a aquellos que no te conocen, para que ellos vengan a ti, Señor, porque creemos que tú has recibido la autoridad para dar vida a aquel que está muerto, Señor, y por eso te rogamos que tengas misericordia de ellos. Y en esta mañana, Señor, te queremos glorificar, Señor, porque en ti tenemos paz y tenemos el consuelo de saber que tú volverás y que tú, Señor, juzgarás todas las cosas. Lo harás con una justicia perfecta. Y por eso queremos en esta mañana seguir alabándote y bendiciéndote, porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro Señor Jesús. Amén.